2 y 5. Entonces yo puedo sacar, que sería alfa y beta, puedo sacar y dejar la función únicamente. Entonces esto va a ser igual a, bueno, aunque acá, esta puede ser justamente el 2, me serviría porque sería la transformada inversa del seno, o sea que en este caso es como que tuviera un 1 acá adelante. Pero acá sí, 5 es la constante que está multiplicando. Entonces esto va a ser igual a la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 4, cierro acá por la propiedad más, fíjense, 5, saco este 5 fuera del operador por la transformada inversa de 1 sobre s menos 2. Acá este 2, al principio pensé en sacarlo fuera del operador, pero no, porque me va a hacer falta para antitransformar. Entonces lo que hice es, alfa y beta saco fuera del operador y dejo lo que va a ser GDS y lo que va a ser FDS, porque tengo que conocer su primitiva. El 2 acá no me conviene sacar, después ahora se van a dar cuenta por qué, y el 5 sí, lo saqué fuera del operador. Entonces tengo que buscar una función 2 sobre s cuadrado más 4, entre las que nosotros conocíamos para ver cuál es su transformada. Acá están las funciones que habíamos calculado, que, por supuesto que estos son ejemplos sencillos para que puedan entender cómo es el procedimiento de la propiedad de linealidad en el operador transformada inversa. Así como cuando dimos la transformada directa, encontramos que la transformada de 1, de t, de todas estas funciones que dependen del tiempo, acá está su transformada, y esto era su abscisa de convergencia. Ahora tenemos que buscar en esta columna de la derecha donde está la función de S y ver cuál es la función del tiempo que corresponde, en forma directa. Fíjense, 1 sobre S, no. 1 sobre S cuadrado, no, porque nosotros estamos transformando en nuestro ejercicio la función 2 sobre S cuadrado más 4. Tenemos que buscar algo que tenga esta forma y después vamos a buscar esta otra. ¿Cuál les parece que puede ser 1 sobre S menos A? Para ese ejemplo nos da. Acá tenemos una 2 sobre S cuadrado más 4 tenemos nosotros. Entonces acá, fíjense que tiene esta forma donde el A sería 2. 2 sobre S cuadrado más A al cuadrado es justamente 2 sobre S cuadrado más 4. ¿Cuál sería su función que depende del tiempo, su transformada inversa? El seno de 2t. ¿Tá? Entonces, la transformada inversa de 2 sobre S al cuadrado más 4 es igual al seno de 2t. Y después tenemos que buscar la transformada inversa de esta otra función que estamos haciendo, que es 1 sobre s menos 2. Que era la otra función que nosotros teníamos. Por el operador transformada inversa yo distribuí entre esta función más esta otra función. Y acá saqué el factor, la constante 5. Entonces me quedó 1 sobre s menos 2. Buscamos acá en nuestra tablita, y de todas las que vimos, que son las más elementales de las funciones, la que se parece 1 sobre s menos a. Entonces la transformada inversa de 1 sobre s menos 2 en nuestro ejercicio, fíjense, 2, sería esta constante a. Es la exponencial e a la at. Entonces, eso lo escribimos acá. La transformada inversa de 1 sobre s menos 2 es igual a e a la 2t. Muy bien, ya tenemos las dos funciones. Entonces acá vamos a tener la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 4, dijimos que era el seno de 2t. Entonces esto voy a poner así, igual. Voy a continuar acá. Esto va a ser igual a el seno de 2t más 5, porque 5 teníamos acá. De 5 sacamos fuera por la transformada de 1 sobre s menos 2, que de acuerdo a la tablita dijimos que era e a la 2t. Entonces me queda 5 por e a la 2t. Y esta es la función, fíjense que ahora es una función que depende del tiempo. Esta es la f de t que estamos buscando. Que es la transformada inversa de toda esta expresión, 2. ¿Cómo podemos saber si lo hicimos bien? Bueno, tengo que transformar esta expresión y me tiene que dar
justamente la expresión que nosotros teníamos. Esa es una forma de corroborar. Muy bien, la otra propiedad que vimos se llama propiedad traslación de la función. ¿Se acuerdan que yo les dije que las dos propiedades muy importantes son las de traslación? Traslación de la imagen y traslación de la función. Vamos a ver primero la de la imagen, después vamos a ver la de la función. Bueno, esta propiedad decía que si la transformada inversa de f de s existe y la puedo conocer y es una f de t, es decir, si la transformada inversa de f de s es una f de t, entonces la transformada inversa de f de s menos a es la variable s desplazada en a, va a ser igual a esta f de t por e a la t. ¿Mm? Aparece esta exponencial. Siempre que la variable s, que no llegué a leer qué dijo el compañero, a ver si puede escribir de vuelta, porque se borró un ratito, no me dejen, y yo justo levanté la vista y se borró, no alcancé a leer. Al aula virtual, bueno, pero yo ya subí la teoría, ¿eh? Ahí en la teoría están todas las propiedades, todo lo que hicimos en la otra clase, están. Lo único que no están son los ejemplos, porque yo lo que voy a hacer es grabar un video con los ejemplos que desarrollé en clase, con los que están ahí en la teoría, y subirlos al aula virtual. Entonces tienen para practicar, ¿está? ¿Qué propiedad de la teoría? Esta ya subí todo, ahora voy a subir de la unidad 7, voy a subir, sí, también voy a ir subiendo por partes, pero estas propiedades están, o sea, la transformada directa, están en el aula virtual. Lo que tengo que subir ahora son los ejemplos de las propiedades, aplicando las propiedades, resolviendo los ejemplos que puse ahí en teoría, que son los mismos que hicimos acá en clase, que se acuerdan que yo tomé algunos de la guía y otros que ya tengo ahí como para explicar cuando es la propiedad. Bueno, vamos a ver un ejemplo acá de cómo se encuentra con esta propiedad la transformada inversa. Y el ejemplo es, hay que hallar la transformada inversa de la función 1 sobre s más 2 al cubo. Fíjense. Y esto hay que resolverlo en forma sencilla aplicando la propiedad traslación de la imagen. Bueno, yo lo que tengo que ver es, para poder aplicar esta propiedad, ¿cuál es la f de s? Porque acá, aunque acá ustedes no lo ven, pero fíjense que esto es lo mismo que yo lo tenga de esta manera. 1 sobre s menos 2, todo elevado al cubo. Y acá se ve que justamente la variable s está trasladada en menos 2. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál sería la función que yo es la que tengo que encontrar, la f de s sin trasladar? Fíjense, si le tapo el traslado acá, que sería el menos 2, la función me va a quedar de la siguiente manera. Qué lástima que ustedes no me pueden contestar. 1 sobre s al cubo. ¿Lo ven? Si le tapo el traslado, me va a quedar 1 sobre s al cubo, que es justamente esta f de s, que quiere decir la función sin trasladar. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería la transformada inversa de esta función sin trasladar? Que es lo que yo tengo que encontrar, la f de t. ¿No? La función sin trasladar es 1 sobre s al cubo. Su transformada inversa, venimos a la tablita que hicimos en la clase, y ahora, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cuál tiene esta forma? ¿Y cuál le parece que tiene? Acá está, la función es 1 sobre s al cubo. ¿Cuál tiene esta forma? 1 sobre s no, 1 sobre s cuadrado no, 1 sobre s a la n, donde n en este caso es el 3, el cubo, ¿está? ¿Y cuál sería su función en el dominio del tiempo? Miro acá y sería t a la n menos 1, o sea, como acá tengo un 3, acá me quedaría t al cuadrado, y dividido el factorial de 2, porque si no, acuérdense que lo que está dividiendo pasaría multiplicando, pero acá yo no tengo, si tuviera 2 sobre s al cubo,
La transformada inversa sería t al cuadrado nada más. Como tengo 1 sobre s al cubo, este 2 que no lo tengo acá, está dividiendo en la función del tiempo. Entonces la función cuya transformada es 1 sobre s al cubo sería t, 3 menos 1 me quedaría al cuadrado, dividido el mismo exponente, o sea, el factorial de 2, que es 2 por 1. Entonces, la antitransformada de 1 sobre s al cubo va a ser t al cuadrado sobre 2. ¿Está? Bueno, ya tengo entonces cuál es la función f de s y tengo la f de t, que es t al cuadrado sobre 2. Ahora, según la propiedad traslación de la imagen, la transformada de la función f de s menos a, que es justamente la que yo tengo, acuérdense que s más 2 lo puedo pensar como s menos 2. O sea que el a que está acá es justamente menos 2. Este es a. Este es el a que aparece acá en la propiedad. Entonces, va a ser igual a e a la t. O sea, e como a vale menos 2, me va a quedar a la menos 2t por la f de t. Y la f de t es la transformada inversa de la función sin desplazar, que era t al cuadrado sobre 2. Entonces ya encontré, aplicando la propiedad, la transformada inversa de 1 sobre s más 2 al cubo de manera sencilla. Toda esta es. Muy bien. Después, a ver, acá tengo otro ejemplo. Este va a ser el ejemplo 1. Después yo esto subo en la página cuando suba la teoría. Ejemplo 2. Y nos pide hallar la transformada inversa de 2 sobre s al cuadrado más 6s más 13. Bueno, este tiene una vueltita más, este ejemplo. ¿Por qué? Porque yo para poder aplicar esta propiedad tengo que ponerlo de la forma de que t, una función f de s sin, o sea, tengo que encontrar cuál es la función f de s sin desplazar. Y esto así como está, no me da ningún indicio, pero algebraicamente lo podemos escribir de la siguiente manera. Con práctica ustedes también se van a dar cuenta. Esto va a ser igual a 2 sobre. Y fíjense, esta expresión la voy a escribir así, s al cuadrado más 6s, y al 13 lo vamos a escribir como 9 más 4. Más 9 más 4. ¿Lo ven? Escribí el 13 como 9 más 4. Y ahora si yo agrupo s cuadrado más 6s más 9, esto no es nada más que s al cuadrado más 2 veces 3 por s más, y el 9 lo puedo empezar como 3 al cuadrado. O sea que sería el cuadrado del binomio s más 3. ¿Lo ven? Entonces, acá voy a poner, cerrar mi llave igual. Esto va a ser igual a la transformada inversa de 2 sobre. Con esta condición decimos que s más 3 al cuadrado es lo mismo que s cuadrado más 6s más 9, más el 4 que me había quedado acá, más el 4. Y ahora sí, de la forma en que yo puse, ya vemos que acá la variable s está desplazada en 3, porque esto no es nada más que s menos 3. No sé si están entendiendo, porque yo estoy avanzando. Entonces, ¿cuál sería la función sin el desplazamiento? Sería 2 sobre s al cuadrado más 4. Esta ya la vimos hoy, porque acuérdense que esto es lo mismo que la transformada inversa de 2 sobre s menos 3, todo elevado al cuadrado más 4. ¿Está? Entonces acá se ve que el desplazamiento es menos 3. ¿Y cuál sería la función
de S sin el desplazamiento, sin este 3, y le saco este 3, me va a quedar 2, que es lo que puse acá, S al cuadrado, que es lo que puse acá, más el 4. ¿Tá? Y ahora sí, busco en la columna de las funciones, las elementales, esto, y de vuelta, ¿cuál tiene esa forma? Y esta, 2 sobre S al cuadrado más 4, tiene esta forma. Entonces, ¿cuál sería la función del tiempo de la cual esta expresión es subtransformada? La función seno de 2t, otra vez, donde este coeficiente, esta constante, acá es 2. Entonces, la transformada inversa de 2 sobre S al cuadrado más 4 va a ser el seno de 2t. Y ahora, ¿cuánto vale la transformada inversa de 2 sobre S más 3 al cuadrado más 4? Bueno, por esta propiedad que está acá, que se llama traslación de la imagen, va a ser E a la AT. Entonces va a ser E a la AT, pero A, en este ejercicio, vale menos 3. Entonces me va a quedar a la menos 3t. Acá yo les marco, este es el desplazamiento de S. Por la f de t. Y la f de t es justamente la transformada inversa de la función sin desplazar, o sea, seno de 2t. Entonces me va a hacer esto por el seno de 2t. Bueno, y acá ya tengo la transformada de toda esta función utilizando la propiedad traslación de la imagen. Bueno, ya están con los dos ejemplos. Ahora vamos a la otra propiedad que se llama traslación. La propiedad 3, traslación de la función. Bueno, acá, no sé si se acuerdan, pero esa propiedad decía que, les voy a dictar lo que decía la propiedad y lo que dice en este caso, la transformada inversa de una f de S, la tengo que conocer y es una f de t, entonces, la transformada inversa de E a la menos AS, fíjense, por f de S, va a ser igual. Y acá ahí se puede poner de dos formas, a f de t menos a por la Heaviside de t menos a, o se puede escribir de esta manera. Es nula para los valores de la variable comprendidos entre 0 y a, y vale f de t menos a para los valores de t mayores que a. ¿Se acuerdan? O se puede expresar de esta manera, o se puede expresar de esta manera una función que está desplazada en A, pero para valores de la variable mayores que A, y es nula entre 0 y A. Eso que es nula me está indicando, o sea, esta parte que vale 0 entre 0 y A, me está indicando porque la función f de t menos a está multiplicada por la Heaviside de t menos a. Para recordarles, la Heaviside de t menos a tenía esta gráfica. Vale 1 para los valores de t mayores que a, y vale 0 entre 0 y a. ¿Está? Entonces, justamente, lo que me está diciendo al multiplicar una función desplazada por la Heaviside es que como que esta función, decimos, se enciende, se activa, pero a partir de A. Porque al multiplicar cualquier valor de esta función por 0, la nula siempre entre 0 y A. Y al multiplicar f de t menos a por 1, porque la Heaviside de t menos a vale 1 para los valores de t mayores que A, entonces hace justamente esta encendido, le decimos, de la función, como si fuera un interruptor que se enciende y se apaga. Cuando yo quiero apagar una función, la multiplico por la Heaviside de t menos a correspondiente, en este caso le resto, digamos. Ahora después hicimos un ejemplo, de eso también voy a subir un ejemplo en el aula. Bueno, entonces,
¿Cómo sería con un ejemplo para entender esto? Tenemos que hallar la transformada inversa de la función 2e a la menos 4s, todo sobre, acá todo en seno cuadrado más 4. Y tenemos que tratar de encontrar, utilizando la propiedad traslación de la función. Bueno, ¿cuál sería la función f de s? La que no está multiplicado por esta exponencial, porque fíjense que esta propiedad le vamos a aplicar a todas aquellas funciones que pueden expresarse como una f de s por estas exponenciales. Y acá justamente tenemos, acá la exponencial es e a la menos 4s. Entonces, ¿cuál sería la función f de s? Todo lo que no está por la exponencial. Entonces lo saco acá. La antitransformada de 2 sobre s al cuadrado más 4. La e a la menos 4s solo me va a estar indicando que la función f de t va a estar desplazada en a, y a su vez, como es nula entre 0 y a, yo la voy a tener que multiplicar por la Gibbs de t menos a. O sea, la puedo expresar de esta manera, o, por eso puse igual, o la puedo expresar de esta manera. Bueno, la f de t es la transformada inversa de la f de s, o sea, de todo lo que me queda acá sin esta exponencial. Y si volvemos al ejercicio, saco la exponencial, que es lo que yo marqué con marqué acá con este círculo, digamos, me queda 2 sobre s al cuadrado más 4, que es lo que puse acá. La transformada inversa, de vuelta, venimos acá a nuestra tablita, ¿y cuál tiene esta forma? Y de vuelta esta, 2 sobre s cuadrado más 4 es la transformada de la función seno de at. Entonces la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 4 va a ser seno de 2t, donde en este ejemplo a es 2. Entonces la transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 4 va a ser el seno de 2t. Ahora, la transformada inversa de toda esta expresión va a ser por la propiedad, fíjense, f de t menos a por la Gibbs de t menos a. Ahora, ¿quién es f de t? Y es esta. En este caso es seno de 2t. Entonces va a ser el seno de 2. Y fíjense cómo hacemos a t menos el traslado. ¿Y cuánto es este valor de a? Bueno, ahora me interesa este valor acá, que en este caso va a ser menos 4. Entonces desplazo la variable t en menos 4. Eso lo ven acá. Fíjense cómo dice, seno de 2, solamente la variable t desplazo en 4. Y multiplico por la Gibbs de t menos 4. Esta es la función. O también lo puedo escribir como la función vale el seno de 2t menos 4 para los valores de t mayores o iguales que 4, y es nula para los valores de t entre 0 y 4. Que dijimos que era la otra forma de expresar. Bueno, acá puse f de t menos acá y 0 acá, pero es el único cambio. ¿Tá? Entonces, esta expresión es lo mismo que esta expresión. Son dos maneras diferentes de expresar la misma función. Acá lo hago utilizando la Heaviside, bueno, y acá expresándola en forma analítica, pero de esta manera. Veamos otro ejemplo. Bueno, acá justo no tengo otro ejemplo, pero entonces continuemos con la propiedad. La otra propiedad que vamos a ver es división por S a la n. La propiedad 4. ¿Sí?
Bueno, perfecto. Entonces lo que podemos hacer mientras tanto es completar con otro ejemplo de este, porque no nos va a llevar mucho, de la guía. Fíjense acá la guía transformada inversa de Laplace, la guía 7, y acá este que es un ejemplo corto, traslación de la imagen, y esta es traslación de la función. Fíjense que es e a la menos 2s sobre s al cuadrado. Esa podemos hacer como ejemplo hasta que se corte acá. Pero... Bueno, yo justo en división por esa la n ya empecé a escribir acá. Así que acá voy a tener que hacer. Entonces la transformada inversa, el ejercicio es, fíjense, e a la menos 2s sobre s al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la función? Para lo cual tengo que sacar la exponencial. Me va a quedar 1 sobre s al cuadrado. La transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado, porque la exponencial solo me va a estar diciendo que la función del tiempo, acuérdense, va a estar desplazada en a y va a estar multiplicada por la que dice t menos a. Entonces, ¿cuál es la función 1 sobre s cuadrado? T, muy bien, ya están conociendo. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado por esta exponencial va a ser t desplazado en a. ¿Cuánto vale a en este ejercicio? Este es el valor de a. Entonces va a ser t menos 2 por la Heaviside de t menos 2. ¿Está? Siempre la constante a, que en la exponencial, de acá tiene que sacar el valor a, y siempre va a ser negativo en la propiedad traslación de la función, no así en la otra propiedad de traslación. Este es un ejercicio muy fácil, muy cortito, pero y solo sale de esta manera con la propiedad. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t, como dijo el compañero, entonces la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado por e a la menos 2s es esta t, pero desplazada en 2, y como es nula la función entre 0 y 2, la multiplico por la que dice de término. Bueno, cuando se corta, profe, entonces... le pregunto, si fuera e elevado a 2s, sería No, el, no va a siempre ser... no cambia cambiaría el signo del t menos 2 y la Heaviside No, no no, cambia. en la propiedad traslación de la función siempre tiene que ser negativa, porque el desplazamiento, acuérdense, es para los valores de t mayores que 0. Está a la derecha el desplazamiento de la función, ¿se entiende? La que sí puede ser positiva o negativa es la otra propiedad, traslación de la imagen, la que vimos anteriormente. A ver, ¿dónde estaba esa mi hoja? En esa sí. En esa sí. Bueno, ¿me escuchan? Me pregunta el compañero si puede ser negativo, ¿no? Donde sí puede ser negativo o positivo en la propiedad traslación de la imagen. Así, ahí sí, fíjense que f s menos a, si a es negativo, le va a quedar f de s más a, que es justamente uno de los ejemplos que vimos acá. Fíjense que está s más 2. Ahora, en la otra propiedad que se llama traslación de la función, que es la que estamos viendo recién, el desplazamiento acá, esto siempre es negativo, porque este valor de a lo que hace es a la función la desplaza a la derecha, porque estamos hablando con funciones definidas para los valores de t mayores que 0, ¿está? Entonces siempre acá va a aparecer negativo el exponente de la exponencial, y cuando ustedes indiquen el desplazamiento de la función, siempre va a ser a la derecha, no va a ser más, como si fuera un desplazamiento hacia la izquierda, que en algunos problemas de física podría pasar, pero no es lo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros estamos trabajando con funciones causales, definidas para t mayor o iguales que 0. Entonces, todas las propiedades y todo lo que nosotros vamos a dar de transformada de Laplace va a estar en base a esa utilización del operador transformada de Laplace. Entonces, siempre va a ser t menos 4, porque para nosotros este es el tiempo. Y el desplazamiento de la función es hacia la derecha. Desde el instante inicial, t igual a 0,
todo pasa hacia la derecha, digamos. Bueno, ¿qué dice la propiedad división por S a la n? Esta propiedad dice que si la transformada inversa de una función f de s, yo la conozco y es una f de t, entonces la transformada inversa de f de s por s a la n va a ser igual a la integral entre 0 y t de la integral entre 0 y x, y así sucesivamente, de f de tau diferencial de tau a la n. Este n acá quiere decir que en vez de poner todos los n diferenciales que necesito para poder integrar. O sea que este exponente n que está acá me va a estar diciendo cuántas veces tengo que integrar la transformada inversa de esta función, es decir, esta función f de t, cuántas veces tengo que integrar para obtener la transformada inversa de esta función. A ver si lo puedo hacer acá. Si tengo un ejercicio. Sí. Vamos a ver como ejemplo. Entonces tenemos que hallar la transformada inversa de la función s sobre s al cuadrado más 4 que multiplica a s al cuadrado. Y lo tenemos que hacer utilizando la propiedad traslación. No, no es traslación, sino división por s a la n. División por s a la n. Bueno, entonces fíjense, ¿cuál sería la f de s acá? Yo tengo que poner de esta forma la función, como una f de s dividido s a la n. Entonces, a esta expresión, que es la que tenemos que antitransformar, la vamos a escribir de la siguiente manera. La transformada inversa de s sobre s al cuadrado más 4 dividido, y este s cuadrado lo voy a poner acá. Entonces, ahora sí, fíjense, acá me quedó una f de s, que es esto que está acá, dividido s a la n, y en esta forma. Esta expresión es equivalente a la que yo tengo que antitransformar, nada más que la puse de otra manera, para poder aplicarle la propiedad. De acá saco que el n es 2. De acá saco que esta n es 2. Este número 2 me está diciendo que 2 veces voy a tener que integrar ¿qué función? La que resulta de antitransformar la f de s, porque esto es lo que me dice la propiedad, la antitransformada de f de s. ¿Pero qué f de s? La que me queda acá en el numerador, la que tiene esta forma f de s sobre s a la n. Fíjense que acá esta expresión, cuando yo coloqué esto de esta manera, tiene la forma f de s sobre s a la n. Entonces tengo que hallar la antitransformada de lo que me quedó acá, que es f de s. Y eso lo indico acá, la antitransformada de s sobre s al cuadrado más 4, ¿cuánto vale? Vengo a mi tablita y fíjense, s sobre s al cuadrado más al cuadrado tiene la forma de lo que nosotros queríamos antitransformar, que es s sobre s al cuadrado más 4, donde el a justamente es 2. Y la transformada inversa es coseno de AT. A vale 2. Entonces acá me va a quedar que esto es coseno de 2t. Entonces esto va a ser igual a la integral entre 0 y t de la integral, porque 2 veces dijimos que teníamos que integrar entre 0 y, vamos a poner, y x,
de la función, que en este caso le tengo que cambiar la variable, le voy a poner tau para que no se confunda con las variables acá en los extremos de la integral, por lo tanto va a ser coseno de 2 tau diferencial de tau diferencial de x, porque cuando integre y reemplace por x va a necesitar diferencial de x. Bueno, y esto va a ser igual, vamos a integrar 2 veces esta expresión, y tengo, esto va a ser igual a la integral entre 0 y t, y la integral del coseno, ¿cuánto es? El coseno de 2 tau, diferencial de tau, la integral es seno de 2 tau sobre 2. Sobre 2. Entre los extremos 0 y x. Y acá me queda diferencial de x. ¿Está bien? Entre los extremos 0 y x. Bueno, sí, porque la derivada del seno es el coseno. ¿Está bien? Bueno, entonces me va a quedar la integral entre 0 y t del seno de 2x cuando tau valga x menos el seno de 0, que ya vamos a poner seno de 0, todo dividido 2, diferencial de x. El seno de 0, esto es 0, o sea que me queda la integral entre 0 y t del seno de 2x diferencial de x. Y un medio, lo voy a poner acá fuera de la integral. La integral del seno de 2x va a ser menos coseno de 2x, porque la derivada de coseno es seno de 2x sobre 2. Y acá tenía un medio. Entre 0 y t. ¿Está bien? La integral del seno de 2x es menos coseno de x sobre 2, porque si derivo esta expresión va a ser coseno de 2x por prima por 2 se simplifican, y me va a quedar seno de 2x. Menos con menos más. Bueno, reemplazamos y esto va a ser un medio con este, va a ser un cuarto, que multiplica a menos el coseno de 2t más el coseno de 0. Menos con este menos de barro, al reemplazar t x igual a 0, el coseno de 0 me queda 1, o sea, va a ser 1 menos el coseno de 2t sobre 4. Y acá tengo la función, o también pueden poner un cuarto menos el coseno de 2t sobre 4. Encontramos entonces la transformada inversa de esta expresión, s sobre s cuadrado más 4, todo que multiplica s cuadrado con división por s a la n, de manera sencilla. Bueno, estas propiedades, que es un resumen de las propiedades que nosotros vimos cuando vimos la transformada directa, pero fíjense que acá no tenemos demostraciones. En la transformada directa sí hay demostración, acá las aprendemos a utilizar, pero no hay demostración. Ahora, si las propiedades no nos alcanza para hallar la transformada, existen los métodos. Y los métodos, ahora vamos a tratar de ver 2, o no uno nada más, que es el método de las fracciones simples. Para hallar la transformada inversa de una función. Bueno, el método de las fracciones simples dice lo siguiente, que si tenemos una función f de s que viene expresada como el cociente entre una función u de s, p de s sobre una función u de s, donde p de s y q de s son polinomios en s, irreducibles, o lo que es lo mismo, que no tienen factores comunes entre sí. Lo que quiere decir es que ustedes tienen que factorear PDS y QDS y simplificar los factores comunes que aparezcan antes de comenzar el método. El grado de QDS es mayor que el grado de PDS, por lo que es lo mismo, el grado de PDS es menor que el grado de QDS. Bueno, supongamos que QDS igual a 0 tiene n raíz. O sea que el grado de QDS es igual a n. Y las raíces son S1, S2, S3, así sucesivamente.
Y el grado de multiplicidad de cada una de las raíces es la siguiente. S1 tiene grado de multiplicidad igual a alfa. S2 tiene grado de multiplicidad igual a beta. S3 tiene orden de multiplicidad igual a gamma. Y así sucesivamente hasta completar las n raíces, donde alfa más beta más gamma más punto suspensivo me tiene que dar ¿qué? El grado del polinomio, o sea, n. Tiene que tener n raíces. Entonces, lo que se hace es descomponer en fracciones simples esta función f de s en función de sus n raíces, teniendo en cuenta el orden de multiplicidad. Y f de s nos va a quedar de la siguiente manera. A sub 0 sobre s menos s1 a la alfa. Alfa era el orden de multiplicidad de la raíz s1. Más a sub 1 sobre s menos s1 a la alfa menos 1. Más a sub 2 sobre s menos s1 a la alfa menos 2. Fíjense que el subíndice es 2 y acá le estoy restando 2 para tener una ley. Más a sub 3 sobre s menos s1 a la alfa menos 3. Más, bueno, y ahora digo a sub k sobre s menos s1 a la alfa menos k, para tener un término genérico. Más a su alfa menos 2 sobre s menos s1 al cuadrado, porque sería alfa menos 2, se cancela alfa y me quedaría 2 positivo. Y el último sería a su alfa menos 1 sobre s menos s1. Más, y ahora cambio de letra cuando cambio de raíz y hago todo el mismo proceso para la raíz S2, cuyo orden de multiplicidad es beta. Esta es la forma más general de descomponer una función racional que viene como el cociente de dos polinomios en sus fracciones simples, donde cada fracción depende de las raíces del polinomio QDS. Por eso que digo QDS igual a 0. Entonces, más, cambio la letra cuando cambio de raíz y después todo el procedimiento igual. De 0 sobre S menos la raíz S2, cuyo orden de multiplicidad es beta. Por lo tanto, arranca con beta, más B1 sobre S menos S2 a la beta menos 1 más B sub 2 sobre S menos S2 a la beta menos 2 más beta sub k sobre S menos S2 a la beta menos k más B, la letra B sobre beta menos 2 sobre S menos S2 al cuadrado más B, beta menos 1 sobre S menos S2 a la 1. Después sería la raíz que llamamos S3, cuyo orden de multiplicidad dije que era gamma. Entonces cambio de letra y voy C0 sobre S menos la raíz S3 elevado a la gamma, más C1 sobre S menos S3 a la gamma menos 1. Coincide el subíndice con lo que le voy restando acá al exponente. Más C sub 2 sobre S menos S3 a la gamma menos 2. Más C sub K sobre S menos S3 a la gamma menos K. Más C sub gamma menos 2 sobre S menos S3 al cuadrado más C sub gamma menos 1 sobre S menos S3 a la 1 más, y así hasta completar todas las raíces que tuviera el polinomio, S1, S2, S3 y así sucesivamente hasta completar las n raíces. Muy bien. ¿Y qué logramos con esto? Descomponemos entonces la función f de s como la suma de estos términos. Y ahora lo que vamos a ver es cómo hallamos las constantes. Pero fíjense que yo para obtener la transformada inversa de la f de s
que es lo que estoy buscando, la f de t, por la propiedad de linealidad va a ser la transformada inversa de todo este término. ¿Está? Por la propiedad de linealidad va a ser la transformada inversa de este primer término, que es a sub 0 sobre s menos s1 a la alfa, más la transformada inversa de este término, que va a ser a sub 1 sobre s menos s1 a la alfa menos 1, más la transformada inversa y así sucesivamente. La transformada inversa por la propiedad de linealidad lo puedo hacer de cada uno de todos estos términos. ¿Se ve? Y así podría obtener la f de t. ¿Y cómo hallo la transformada inversa de cada uno de estos términos? Acá le voy a poner punto suspensivo para no estar escribiendo transformada inversa de todo. Una vez que encuentro la transformada inversa de uno de los términos, fíjense que tiene la misma forma, sobre todo para todos los que se corresponden con la raíz S1, para los que se corresponden con la raíz S2, todos estos términos de la raíz S3. Ahora analicemos cómo calculamos el término de 1. Por ejemplo, la transformada inversa de A sub 0 sobre S menos S1 a la alfa. Bueno, por la propiedad de linealidad, como A sub 0 dijimos que es una constante, que ahora vamos a ver cómo la calculamos, va a ser la constante A sub 0 por la transformada inversa de 1 sobre S menos S1 elevado a la alfa. ¿Y esto qué forma tiene? A ver si alguno me puede contestar. Miramos la planillita acá, que yo tengo tiene justamente esta forma, 1 sobre S menos A, o sea, tiene un desplazamiento la variable, pero a su vez tengo 1 sobre S menos A elevado a la alfa, elevado a un exponente, o sea que tendría esta forma. La función sin trasladar, o sea, el traslado sería S1, pero si le tapo el traslado que es S1, que es una de las raíces del polinomio Q de S, me quedaría 1 sobre S al alfa. Y la antitransformada de 1 sobre S al alfa, ¿cuánto vale? Lo tenemos acá, tiene esta forma, 1 sobre S a la n, nada más que n es alfa. Fíjense que es t a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial. Yo tengo 1 sobre S al alfa. Entonces la antitransformada de 1 sobre S al alfa. ¿De dónde saqué 1 sobre S al alfa? Bueno, dije, esto tiene la misma forma que la propiedad traslación de la imagen, porque acá el desplazamiento es de S en S1, que es una de las raíces. Si tapo el desplazamiento, que me queda 1 sobre S a la alfa. Y la antitransformada dijimos que va a ser T a la alfa menos 1 sobre alfa menos 1 factorial, porque acá lo que tengo es la transformada inversa de esta función. ¿Tá? Ahora, la transformada inversa de la función S menos S1 por la propiedad traslación de la imagen, que la tenemos acá, acá puse. Por la propiedad traslación de la imagen, fíjense, la f de S menos A es E a la AT por la f de T. La f de T ya tengo, o sea que faltaría multiplicar por la exponencial E a la AT. ¿Y cuánto vale el desplazamiento? Es justamente S1, una de las raíces. Entonces, acá ya tengo lo que es f de T, pero la antitransformada de 1 sobre S menos S1 al alfa va a ser la constante A sub 0 que saqué por T a la alfa menos 1 sobre alfa menos 1 factorial por E a la S1T. Y ahí ya tuve la forma, cada uno de los términos se antitransforma de esa manera. Entonces acá me quedaría más punto suspensivo y tendría que ir escribiendo A sub 0 por T al alfa menos 1 sobre alfa menos 1 factorial por E a la S1T, que lo voy a escribir acá.
Entonces esto va a ser igual a A sub 0 por T a la alfa menos 1 sobre alfa menos 1 factorial por E a la S1T más A sub 1, y para el otro término va a ser T a la alfa menos 1, o sea que me va a quedar T a la alfa menos 2. T a la alfa menos 2 sobre alfa menos 2 factorial, otra vez por E a la S1T más. Y así voy sumando todos los términos. Y ya tendría terminado el método. Ahora nos falta ver cómo hallamos los valores de las constantes A sub 0, A sub 1. ¿Ah? Esta sería la f de t que estoy buscando. Bueno, entonces para hallar los valores de la constante, volvemos acá a la descomposición. Yo tenía que f de s se podía escribir como A sub 0 sobre S menos S1 a la alfa, más A sub 1 sobre S menos S1 a la alfa menos 1. Multiplico ambos miembros por S menos S1 a la alfa. ¿Y qué va a pasar? Si multiplico por S menos S1 a la alfa, fíjense, acá se va a cancelar con este y me va a quedar el A sub 0 solo. Entonces, multiplico por S menos S1 a la alfa. Ya hicimos ya para algo parecido para residuos. Por S menos S1 a la alfa. En el primer miembro me queda así y en el segundo me quedaría A sub 0 más. ¿Y acá qué me va a quedar? A sub 1 por S menos S1 a la alfa multiplicado por este término que me va a quedar alfa menos alfa, se restan los alfa y este menos 1 pasa con signo positivo al numerador, o sea que me va a quedar multiplicado por S menos S1. A sub 0 más A sub 1 por S menos S1 a la 1. Veamos este otro término. El A sub 2, cuando multiplique por S menos S1 a la alfa, va a ser alfa menos alfa, se restan alfa y menos 2 pasa con signo positivo. Ya me va a quedar más A sub 2 por S menos S1 al cuadrado. Con el mismo criterio, el otro va a ser A sub 3 por S menos S1 al cubo, más. Y ahora tendría el alfa sub k va a ser, el A sub k va a estar multiplicado por alfa menos alfa, o sea, se cancela alfa y me va a quedar este menos k, pasa al numerador como más k. A la k. Más, ¿qué otro más? Fíjense, el de alfa menos 2. Alfa menos, me va a quedar alfa menos 2 directamente. Y este me va a quedar alfa menos 1. Más, entonces A su alfa menos 2 me va a quedar S menos S1 a la alfa menos 2 más A su alfa menos 1 por S menos S1 a la alfa menos 1. Muy bien. Bueno, y después vendrían todos los otros coeficientes B, pero con eso no tengo nada para simplificar, porque esos van sobre S menos S2. O sea que todos estos coeficientes van a quedar multiplicados por S menos S1 a la alfa. Con esto no me podría simplificar, pero con estos otros no, porque tengo S menos S2. Con este tengo S menos S3, o sea que no podría simplificar nada. Entonces vamos a poner así, me va a quedar, por ejemplo, B0 por S menos S1 a la alfa sobre B0 era S menos S2 a la beta, más punto suspensivo. Y los coeficientes C, lo mismo, me va a quedar C0 por S menos S1 a la alfa, y C0 iba por S menos S3 a la gamma, más. Ahí no tengo nada que simplificar o hacer el cociente. Bueno. Y si tomo el límite, cuando S tiende a S1, de f de S por S menos S1 al alfa, esto en el primer miembro, en el segundo miembro, ¿qué me va a quedar? Cuando S tiende a S1,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, me va a quedar A sub 0. O sea, con esta expresión encontraría el coeficiente A sub 0, porque tenemos que encontrar todos los coeficientes, porque dijimos que la forma de descomponer una función f de s que viene expresada como el cociente de estos dos polinomios, p de s sobre q de s, es esta, en fracciones simples, donde las constantes A sub 0, A sub 1, ahora vamos a ver, dijimos ahora vamos a ver cómo las calculamos. Bueno, ahí tengo una fórmula para calcular el A sub 0. Bueno, ahora ¿cómo calculo el A sub 1? Pues tengo que ir calculando este también. Bueno, derivo, y entonces digo ahora, hago la derivada respecto de S, de justamente f de S por S menos S1 a la alfa. Y también tengo que derivar ahora esta expresión. Esto sería la derivada del primer miembro. La derivada respecto de S, la derivada primera de este término. Bueno, derivamos todo el segundo miembro. ¿Y qué me queda? La derivada de una constante A sub 0, 0. La derivada de este primer término va a ser A sub 1 por S, que es constante, por la derivada de S menos S1 con respecto a S. La derivada de este término es 1. Más la derivada de este término va a ser 2 veces A sub 2 por la derivada de este término, que es 2. S menos S1, acá ya está el 2, por S menos S1 por U', que es 1. La derivada de este término va a ser 3 A sub 3 por S menos S1 elevado a un exponente menos, o sea que me va a quedar al cuadrado. Esta era la 2, me quedó la 1. Más, vamos a hacer un término más, hubiera sido 4 por A sub 4 por S menos S1 al cubo. Más, y acá sería K por A sub K por S menos S1 a la K menos 1. Más, bueno, y acá me quedaría A sub alfa menos 2 por alfa sub menos 1 por S menos S1 a la alfa menos 3, y acá lo mismo. Y si tomo límite con S tendiendo vamos a hacer otra reunión, una más, para terminar por lo menos el método este de fracciones simples. ¿Qué hora es? 15:59. Sí, por lo menos vamos a hacer media hora más, porque yo después tengo a las 5, tengo un examen. Bueno, entonces, si tomo el límite ahora, el límite con S tendiendo a S1 de la derivada primera respecto de S, de f de S por S menos S1 a la alfa, bueno, cuando tomo el límite del segundo miembro, fíjense, el límite sería cuando S toma el valor de S1. Y esto me hace 0, 0, 0, y todos los términos hacen 0, excepto el A1. Bueno, para entender ya la ley de formación, porque ahí no se ve, vamos a hacer un caso más. Vamos a hallar la derivada segunda respecto de S 2 veces de f de S por S menos S1 a la alfa. Pero la derivada segunda es lo mismo que volver a derivar la derivada primera, y la derivada primera ya la teníamos acá. Entonces, si hacemos la derivada primera, fíjense, la derivada A1 es constante, o sea que la derivada de una constante me va a dar 0. Ahora la derivada del segundo miembro ya va a ser 2 a 2 por la derivada de S menos S1 con respecto a S, que es 1, más. Este otro término va a ser 3 por 2 por A sub 3 por S menos S1 elevado a un exponente menos, o sea, la primera. Más, acá me va a quedar 4 por 3 por A sub 4 por S menos S1 elevado a un exponente menos, o sea, al cuadrado. Más, y acá voy a tener K por K menos 1 por A sub K por S menos S1 elevado a un exponente menos, que me va a quedar a la K menos 2. Y si tomo límite de la derivada segunda con respecto a S 2 veces, con S tendiendo a S1, de f de S por S menos S1 a la alfa, bueno, tomemos límite acá. Esto cuando tienda a S1 me va a quedar 0, acá me va a quedar 0, y todos los otros términos tienen un S menos S1, van a ser nulos. ¿Y qué me va a quedar? 2 veces A sub 2. Entonces, ¿cómo calculo A sub 2?
como un medio, pasa dividiendo, del límite con tendiendo a S1 de la derivada segunda respecto de S dos veces de f de S por S menos S1 elevado a la alfa. Y acá ya tuve una ley. Fíjense que acá la ley esta a su 1 sería lo mismo, porque el factorial de 1 es 1, por eso nos contaría acá. Y el a sub 0 sería lo mismo, porque el factorial de 0 y la derivada de orden 0 es directamente el valor de la función. ¿Se entiende? Por ejemplo, si hago una derivada más, la derivada de tercer orden respecto de S 3 veces, de f de S por S menos S1 a la alfa, bueno, volvemos a derivar la derivada segunda y que tengo la derivada de una constante 0. La derivada de esta expresión va a ser 3 por 2, y 3 por 2 por 1 es lo mismo que el factorial de 3, o sea, factorial de 3 por a sub 3 por la derivada de S menos S1 con respecto a S, que es 1, ya no lo escribo. Acá, más 4 por 3 por 2, que sería el factorial de 4, por a sub 4 por S menos S1, un exponente menos más, y así sucesivamente. Y si tomo por límite con S tiene S1, este término se hace 0, ¿y qué me va a quedar? Factorial de 3 por a sub 3, de donde a sub 3 va a ser igual a 1 sobre 3 factorial por el límite cuando S tiende a S1 de la derivada tercera respecto de S 3 veces de f de S por S menos S1 a la. Y ahí tenemos ya la ley de formación, o sea que para calcular el coeficiente a sub k, cualquiera, sería 1 sobre k factorial, fíjense que coincide el subíndice con por el límite, cuando S tiende a S sub 1, de la derivada de orden k respecto de S k veces de f de S. F de S puede venir expresada como P de S sobre Q de S, porque arrancamos con que eran funciones de S que venían expresadas como el cociente de dos funciones polinómicas, P de S y Q de S, o sea que la podemos escribir así o la podemos escribir así, por S menos S1 elevada a la alfa. Y K varía de 0, 1, 2, ¿hasta quién? Hasta alfa menos 1, hasta el orden de multiplicidad de la raíz S1, que era alfa dividido. Y ahí ya tenemos la formulita con la que vamos a calcular los coeficientes. Con el mismo razonamiento, encontraríamos que la fórmula para calcular los coeficientes de la otra raíz, los b, nada más que cómo haríamos todo el desarrollo, que no lo vamos a hacer porque exactamente multiplicaríamos por S menos S2 elevado a la beta, y se repite el mismo procedimiento, hallamos la derivada, tomamos el límite, pero con S tendiendo a quién, a S2 ahora, y encontraríamos que B sub K, para hallar todos estos coeficientes que están acá, B0, B1, B2, B sub K, etcétera, etcétera, se encuentran con la fórmula 1 sobre K factorial por el límite, pero con S tendiendo a S2 ahora, de la derivada de orden K respecto de S, de P de S sobre Q de S, pero por S menos S2 elevado a la beta, que era el orden de multiplicidad de la raíz S2. Y con K también ahora variando de 0, 1, 2, hasta beta menos 1. Y lo mismo para los coeficientes C sub K, que serían los coeficientes que se corresponden con la raíz S3. Dijimos que íbamos cambiando cada letra a medida que vamos obteniendo distintas raíces. Bueno, esto para entenderlo bien hay que hacer un ejemplo. Así que C sub K va a ser igual a 1 sobre K factorial por el límite con S tendiendo a S3 por la derivada respecto de SK veces de P de S sobre
U de S mul S menos S3 elevado a la gamma, que era el orden de multiplicidad de la raíz S3. Y K acá varía de 0, 1, 2 hasta gamma menos 1. Y así sucesivamente, para si tuviéramos otra raíz más, cambiaríamos por otra letra. Bueno, yo no sé si vamos a tener tiempo de hacer un ejemplo, y si no, mañana van a ver en la teoría, en el práctico, el tema siguiente, que sería el desarrollo de Heaviside, que es otro método. El desarrollo de Heaviside es un caso particular de las fracciones simples. Es decir, cuando todas las raíces tienen orden de multiplicidad 1, o lo que es lo mismo para raíces simples. Para raíces simples, que quieren decir orden de multiplicidad 1 del polinomio Q de S. Q de S igual a 0 me dan las raíces S1, S2, pero S1, S2, S3, S sub K, etcétera, etcétera, son raíces simples. De orden de multiplicidad 1. Eso significa que las raíces sean simples. Todas son 1. Bueno, ¿y de dónde sale el desarrollo de Heaviside? Bueno, veamos, si todas las raíces son simples, ¿qué va a pasar? Alfa, que sería el orden de multiplicidad de S1, es 1. Entonces, solamente existiría este término, A sub 0 sobre S menos S1 a la alfa. Todo otro término no corresponde. Después, para